Hola chicos, mi nombre es Aranza y sean bienvenidos a Tiempos de Fuego y Cruz, un espacio para repensar el pasado desde el presente. Hoy abrimos un tema incómodo, muchas veces evitamos. La conquista de América, una historia compleja que aún divide. ¿Fue el nacimiento de nuestras naciones o el inicio de su dolor? ¿Fue realmente un encuentro de dos mundos o una invasión disfrazada de misión civilizadora? Narrativa oficial. Héroes, cruz y espadas. Durante siglos los libros escolares contaron una versión glorificada, la llegada de Colón en 1492 como el descubrimiento de un nuevo mundo, la épica de Cortés en México, el relato de los conquistadores como valientes, visionarios, guiados por Dios y por la civilización. Se repetía que los pueblos originarios eran primitivos, idólatras, salvajes, pero esta visión no era inocente, era ideológica, justificaba la dominación. La realidad fue muy distinta. Cuando los españoles llegaron, encontraron imperios complejos como el México y el Inca, ciudades de piedra, conocimiento astronómico, redes de comercio, organización política y religión. No era un continente vacío ni atrasado. Violencia, epidemias y ruptura de mundo indígena. La conquista no fue un simple intercambio, fue un cataclismo. Los europeos trajeron armas desconocidas, caballos, aceros y enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe. Solo en el siglo XVI se estima que la población indígena descendió de los 60 millones a menos de 10. No solo murieron por las guerras, sino por el colapso de sus formas de vida, el hambre, el trabajo forzado. Se impuso la encomienda, un sistema en lo que los indígenas eran obligados a trabajar para los colonos españoles, muchas veces bajo condiciones inhumanas. Sus dioses fueron prohibidos, sus templos destruidos o convertidos en iglesias, sus nombres y lenguas sustituidos. Del mestizaje. Claro, también hubo aportes. La conquista marcó el inicio del mestizaje, no solo biológico, también cultural. Se introdujeron nuevos alimentos, animales, herramientas, guías filosóficas y científicas. Gracias a eso, en la actualidad se pudo fundar la Universidad UNAM en México. Se imprimieron libros, se establecieron rutas comerciales globales. Por primera vez se creó una nueva identidad latinoamericana. Mezcla de lo indígena, lo europeo y, aunque muchas veces olvidado, lo africano. Pero no olvidemos, este mestizaje en gran parte fue forzado. Muchas uniones fueron producto de violación, dominación y desigualdad, y la cultura europea se impuso relegando a los saberes indígenas a la periferia. El legado colonial, racismo, desigualdad y resistencia. Orden colonial se organizó jerárquicamente. Peninsulares arriba, criollos después, mestizos, indígenas y al final los africanos esclavizados. Esa pirámide aún se refleja en nuestra sociedad. Los pueblos indígenas en muchos países siguen siendo los más pobres, los más excluidos, los más hacinados. El racismo no es solo una herencia menor de la conquista, es su columna vertebral. La historia no fue solo dominación, también fue lucha por la memoria, por las tierras, por la sobrevivencia. La conquista no es pasado muerto, está viva en los apellidos, en los rasgos, en las lenguas que se intentaron borrar pero siguen hablándose. Está en los libros que aún callan las autoridades. Está en los monumentos, en las leyes, en las heridas. Por eso, reescribir la historia no es un capricho ideológico, es una necesidad ética. No se trata de odiar a los conquistadores, sino de escuchar también a los conquistados. La conquista fue el origen del continente mestizo que somos, pero también fue una herida colonial que aún supura. Reconocer eso no nos divide, nos hace más humanos, nos invita a construir un futuro donde la diversidad no se castigue, sino se celebre, donde el conocimiento ancestral no sea exótico, sino valorado, donde los descendientes de los pueblos originarios no tengan que mendigar de derechos, sino ejercerlos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tiempos de Fuego y Cruz. La historia no está escrita en piedra, se reinscribe cada vez que nosotros nos atrevemos a cuestionarlo. Hasta la próxima.